Bueno, vamos a empezar haciendo un pequeño repaso de cosas que ustedes ya manejan. Al principio de la asignatura habíamos estudiado los sistemas cerrados, que básicamente son masas de alguna sustancia que están encerradas en algún recipiente o en algún lugar y no pueden salir, ¿no? Entonces, en todo el proceso, la masa del sistema no cambia, es siempre la misma masa. Y el sistema puede intercambiar con el medio solamente calor o trabajo. En estos tipos de problemas de los sistemas cerrados, planteábamos siempre algún estado de equilibrio inicial, ocurría un proceso y el sistema arribaba a un estado final. Bueno, y en los ejercicios podía haber incluso masas de control que experimentaban varios procesos, ¿no? Pero cada proceso individualmente ocurría esto. Había un estado inicial de equilibrio, ocurría el proceso, que siempre el kit de la cuestión era darse cuenta cuál era el proceso, ¿no? Si era un isocórico, un isobárico, un adiabático, el que sea, o ninguno de ellos también. Y el sistema luego alcanzaba un estado final. Es decir, el proceso ocurría en un determinado intervalo de tiempo y tenía un inicio y un fin. Después habíamos visto los sistemas abiertos operando en régimen permanente, poco más adelante, que acá lo que teníamos era un volumen de control, que no solamente tiene la posibilidad de intercambiar calor o trabajo con el medio, sino que ahora también puede intercambiar masa. Puede haber masa entrando al volumen de control y masa saliendo del volumen de control. Como nosotros los estudiamos en régimen permanente, hasta ese momento, siempre era mucho más práctico hablar de caudales, ¿no? Caudales másicos, entrantes y salientes, y la tasa de intercambio de calor con el medio o la tasa de intercambio de trabajo con el medio, que tiene un nombre propio que es la potencia. Y todos estos términos, cuando el volumen de control opera en régimen permanente, son tasas constantes, es decir, los caudales másicos son constantes en el tiempo, las tasas de transferencia de calor son constantes en el tiempo y las potencias son constantes en el tiempo. Y además, dentro del volumen de control, todas las propiedades son constantes en el tiempo, ¿no? No cambia la energía en el tiempo, no cambia la entropía en el tiempo, no cambia la masa en el tiempo. Todo dentro del volumen de control es estable, nada cambia con el tiempo. Una situación muy particular, pero que nos permitía modelizar un montón de situaciones reales, ¿no? Como por ejemplo las turbinas cuando están en régimen permanente, es decir, después de que superaron los transitorios de arranque y ya están ahí estables funcionando, asimismo los compresores, flujos en cañerías, válvulas, toberas, difusores, cámaras de mezcla, intercambiadores de calor, un montón de equipos que se podían pensar como volúmenes de control operando en régimen permanente, ¿no? Y acá no tenemos un instante inicial, un proceso, un instante final o un estado final, como pasaba en los sistemas abiertos, sino que era un proceso perpetuo, ¿no? Estaba la turbina ahí y todo el tiempo, perpetuamente, estaba entregando esa potencia y está entrando un determinado caudal másico y está saliendo un determinado caudal másico y todo así perpetuo, ¿no? No es que la turbina en algún momento arranca y en algún momento para, no, está funcionando de manera perpetua, bueno, y uno puede saber las tasas de intercambio con el medio que son constantes y son perpetuas. ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien? Cualquier cosa, por favor, me lo dicen. Nosotros, tanto para los sistemas cerrados como para los sistemas abiertos que operan en régimen permanente, planteamos balances de masa. En el sistema cerrado el balance de masa es totalmente trivial porque la masa es constante. Ahora en el volumen de control que opera en régimen permanente, la ecuación más general del balance es esta que tenemos acá. De todas maneras, ustedes recuerden que el primer miembro se hacía cero justamente porque está en régimen permanente y los caudales másicos del segundo miembro son constantes. Habíamos planteado balances de energía. Para la masa de control o el sistema cerrado nos quedaba de esta forma, el balance de energía al primer principio, donde está la variación de energía del sistema en un proceso 1-2, igual a todo el calor intercambiado en el mismo proceso, menos todo el trabajo intercambiado en el mismo proceso. El balance de energía para el sistema abierto operando en régimen permanente, utilizábamos esta ecuación general, que está muy piola porque, al igual que la anterior, que la que está arriba, todo está en función del tiempo. Es decir, el primer miembro dice la velocidad con la que se junta energía en el volumen de control, o la velocidad con la que pierde energía el volumen de control, igual a la tasa de transferencia de calor, aparece la potencia, aparecen los caudales másicos afectados por sus metalpías, qué sé yo, pero todo como
está el tiempo dividiendo. Recuerden que el puntito arriba es, de alguna manera, también la tasa de cambio de las cosas, ¿no? O la tasa de intercambio. Y esto estaba piola porque cuando uno estudiaba un sistema en régimen permanente, un sistema abierto en régimen permanente, todo lo del segundo miembro, si estaba, era constante. Y el primer miembro siempre cero, porque la única propiedad de acá es la energía, ¿no? Bueno, está también la entalpía acá, pero digo, como propiedad del volumen de control, no de cosas que vienen de afuera, del volumen de control, estaba solamente la energía, esto va a ser cero. Ahora vamos a ver qué pasa con estos términos, con un poco más de detalle. Y bueno, y por último el balance de entropía. El balance de entropía para la masa de control, viejo conocido de ustedes. La única forma de cambiar la entropía a una masa de control es o con la entropía que acompaña el flujo del calor o con la entropía que se genera. El balance de entropía para los sistemas abiertos, bueno, la ecuación general que ustedes ya manejan y han aplicado ampliamente ya. Pero bueno, vemos que hay como dos cassettes, como dos chips. Digo cassette, ya no deben ni saber lo que es un cassette, ¿no? A esta altura. Dos chips en la asignatura, como cuando tenía un sistema cerrado, se utilizaba este set de ecuaciones, y cuando tenía un sistema abierto, se utilizaba este otro set de ecuaciones. Bueno, ahora vamos a tener un tercer chip o un tercer cassette en la asignatura. La pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿cómo podemos estudiar un sistema abierto que intercambie masa con el medio, pero que no opere en régimen permanente, ¿no? Que no se cumplan las condiciones de régimen permanente. Y ejemplos de ese estilo hay un montón. Por ejemplo, si a ustedes, por ejemplo, les interesa conocer las propiedades de un gas que se encuentra contenido dentro de una garrafa y en algún momento abren la garrafa y se empieza a vaciar, ¿no? Ahí tenemos un sistema abierto, porque hay intercambio de masa con el medio, siempre asumiendo, ¿no?, que nuestro volumen de control está delimitado por las paredes internas de la garrafa y que tiene una porción de la frontera que permite el egreso de masa, que es justo donde está la válvula, ¿no? Una parte de la frontera es permeable a la masa. Y ahí tenemos un proceso en un volumen de control que emite masa, que intercambia masa con el medio porque hay una masa que sale. O sea, en algo se parece a esto, porque hay una masa que sale, pero es un proceso que tiene inicio y fin, porque la masa empieza a salir en un momento, ocurre todo el proceso de vaciado, hasta que en algún momento finaliza, ¿no? Entonces tiene algunos parecidos con cómo estudiamos los sistemas cerrados y algo de parecido a cómo estudiamos los volúmenes de control en régimen permanente. Entonces, el tercer cassette, que es la clase de hoy, los sistemas abiertos, pero no permanentes. La palabra abiertos es porque permiten el ingreso o egreso de masa, y no permanentes porque ya no son procesos perpetuos, como la turbina ahí que estaba tranquila ya andando en régimen, sino que ahora tiene un estado inicial, ocurre el proceso y se arriba a un estado final, por eso son abiertos y no permanentes. Bueno, acá otro ejemplo, yo hablaba de una garrafa que se vaciaba, bueno, puede ser también una garrafa que se esté llenando, ¿no? Las fronteras del sistema van a estar delimitadas en buena parte en este ejemplo, ¿no?, que es una garrafa que estamos llenando. El ejemplo que siempre damos de Juan cuando va a robar gas a la universidad, que lleva su garrafa y pincha las líneas de la universidad de gas y se lleva un poco de metano para su casa. Eso lo hace siempre Juan. Entonces, Juan lleva su garrafa inicialmente vacía, pincha la línea de gas de la universidad, abre la válvula y entonces él puede pensar que su volumen de control está delimitado por las paredes internas de la garrafa y tiene una partecita de la frontera por donde se permite que ingrese la masa. Entonces, tenemos un sistema que es abierto, pero este proceso tiene inicio y fin. Arranca cuando Juan abre la válvula y termina, ya vamos a ver qué tiene que pasar para que termine. ¿Qué se les ocurre que tiene que pasar para que deje de entrar masa al Se sistema? igualan las presiones. Exactamente. Muy bien. El proceso va a terminar cuando la presión en la garrafa de Juan se iguale con la presión en la línea de gas de la universidad. Y ahí en ese momento Juan cierra la garrafa y se vuelve a su casa a disfrutar del gas que se roba de la universidad. Seguimos.
Bueno, vamos a tratar de desarrollar el balance de masa, el balance de energía y el balance de entropía para los sistemas abiertos que operan en régimen permanente. Ejemplos hay muchos otros, ¿no? Por ejemplo, un actuador neumático, el que abre la puerta del colectivo, ¿no? Tiene un pequeño actuadorcito neumático. Ustedes pueden plantearlo como un sistema abierto en régimen no permanente, en el cual dentro del cilindro del actuador neumático empieza a entrar el aire, y el aire que entra al actuador es el mismo que empuja el pistón y abre la puerta del colectivo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Hay un montón de ejemplos. Siempre cuando llenan los autos que funcionan con GNC, cuando van a cargar gas, bueno, ahí tienen un ejemplo de un llenado. Y un vaciado podría ser cuando están utilizando el gas. Balance de masa. Partimos de la ecuación vieja conocida, que la usábamos cuando estudiábamos sistemas abiertos en régimen permanente. Esta ecuación es válida para cualquier sistema abierto, pero el problema es que, como está planteada la estructura matemática de esta ecuación, no nos va a servir mucho para los sistemas abiertos en régimen no permanente. Porque acá está bastante piola para cuando es permanente, porque cuando es permanente el primer miembro es 0 y todo lo del segundo miembro son tasas constantes. Entonces, para los sistemas abiertos en régimen permanente, está o sea, joya esa ecuación. Pero ahora no nos va a servir tanto. Si bien es cierta, si la quisiéramos resolver, o bien va a resultar muy difícil, o bien no podríamos resolverlo en un sistema abierto no permanente. Así que vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Lo que vamos a hacer a continuación no es del todo riguroso desde el punto de vista matemático, pero yo creo que es la forma más sencilla de entenderlo. Y llegamos a las ecuaciones finales sin ningún problema. Le digo porque si lo van a consultar a los libros, lo hacen con mucho más rigor y por ahí la empiojan un poco más la deducción, pero yo creo que esto se entiende bastante bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer es recordar que cuando uno tiene un puntito arriba, es una nomenclatura que ahora la usamos todo el tiempo, pero a veces nos olvidamos qué significa. Ahí dentro es una forma abreviada de escribir todo esto. Si ustedes tienen m punto, es lo mismo que decir el límite de m sobre un delta de tiempo cuando el delta de tiempo tiende a 0. Ustedes dirán, ¿no es lo mismo que lo que tengo acá en el primer miembro? Sí, es parecido en realidad, porque como está acá en el primer miembro, lo escribimos cuando se trata de una propiedad. En cambio, la masa que está entrando, vamos a ver que no es una propiedad. No es una propiedad del sistema, ¿no? Sino que esto es una tasa de cambio, una tasa de intercambio. Pero bueno, recordando esto, acá lo que tenemos, después ahora vamos a seguir discutiendo por qué esta masa no es una propiedad. Pero primero lleguemos a la ecuación. Ahí va a ser más fácil de entenderlo. Yo lo único que quiero mostrar al momento es que estos términos de acá, del segundo miembro, también tienen al tiempo dividido abajo, ¿no? Es decir, si yo lo escribo de esta forma, acá si alguien es un fundamentalista de la matemática, en este momento debe estar redactando una carta de documento para mandármela a mi domicilio. Pero bueno, yo lo único que quiero mostrar es que acá, abajo de este término, está el diferencial de tiempo. Se acuerda escribirlo de esta forma para cosas que no son propiedades y escribirlo de esta forma para cosas que son propiedades. Pero yo lo quiero escribir así adrede para que se note que todos los términos están divididos por un diferencial de tiempo. Entonces, si todos los términos están divididos por un diferencial de tiempo, uno puede cancelarlo en ambos miembros y se queda con una ecuación sumamente simple y sumamente intuitiva. Si al cabo de un intervalo de tiempo se acumuló un diferencial de masa en el volumen de control, es decir, hubo un incremento diferencial de masa en el volumen de control, eso fue porque en ese mismo instante hubo, por ejemplo, un diferencial de masa entrando y un diferencial de masa saliendo, y es la diferencia. Si hubo un poquito de masa entrante, esto es positivo, y si hubo un poquito más de masa que salió, esto es negativo, digamos, pierde masa. Pero es sumamente intuitivo, es el balance de masa, pero en forma diferencial. En forma diferencial, estamos viendo un instante. Y bueno, ¿qué es lo que sigue después de que tenemos una ecuación diferencial? O de diferenciales, mejor dicho.
la integramos. Y acá hay que tener presente algo, ¿no? Que en el primer miembro vamos a estar integrando algo que es una propiedad, y en el segundo miembro vamos a estar integrando las masas que instantáneamente están entrando y las masas que instantáneamente están saliendo, que no es una propiedad del sistema. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, primero vamos a resolver la integral y después cuando tengamos la ecuación van a ver que es fácil de verlo, que la masa de entrada y la masa de salida no son propiedad. ¿Cómo queda el resultado de la integral esta, la del primer miembro? La integral de 1 a 2 de un diferencial de masa, de un diferencial de una propiedad. Esta es la más fácil, ¿no? M2 menos M1. Exacto, exactamente. Como la masa es una propiedad, es una diferencia de potencial, ¿no? M2 menos M1. M2 menos M1. Como toda integral de un diferencial de una propiedad. Ahora, ¿qué pasa en el segundo miembro? Donde estamos integrando algo que no es función de estado, algo que no es propiedad. ¿Se acuerdan de esto? Cuando la integral de un diferencial inexacto. La masa de entrada directamente. Exactamente, masa de entrada directamente. Muy bien, Lucila. Masa de entrada directamente. Bueno, resolviendo las integrales, llegamos a una ecuación. Fíjense, en el primer miembro nos queda lo que me dijeron ustedes, M2 menos M1, y después esta integral quedó solamente masa de entrada, y esta segunda integral del segundo miembro quedó solamente masa de salida. Y es una ecuación sumamente intuitiva, ¿no? Porque dice, si uno agarra en un sistema, tiene dos fotos, en la foto final hay 100 kilos de masa, en la foto inicial había 90, yo sé que en mi sistema se acumularon 10 kilos, ¿no? Esto es lo que me dice el primer miembro. Y si pasó eso, fue porque entraron 10 kilos más de los que salieron. La masa final menos la masa inicial es igual a toda la masa que entró menos toda la masa que salió del volumen de control. ¿Se entiende la ecuación? Y ahí nos damos cuenta qué son cada una de esas masas. M2 es la masa final de nuestro sistema, M1 es la masa inicial, M es toda la masa que entró y M de salida es toda la masa que salió. La masa 2 y la masa 1 son masas del sistema. Y acá podemos poner el ejemplo de una bañera, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que están llenando la bañera, pero no tiene el tapón puesto. Entonces, parte del agua que tiene la bañera también se está yendo por el tapón. O sea, una parte entra, o sea, tiene una masa de entrada, el agua que sale de la canilla, y una masa de salida, o un caudal másico de salida en algún momento, que es el agua que se va por el tapón. Entonces, si recuerdan que todo lo que es propiedad solamente basta con ver una foto final y una foto inicial para calcular una diferencia. Si venimos, por ejemplo, empezamos a llenar la bañera y al inicio tenemos 10 kilos de agua en la bañera. Nos vamos un rato y cuando volvemos hay 20 kilos de agua. Solo con la foto inicial y la foto final, ¿me pueden decir cuánta masa se acumuló? ¿En cuánto cambió la masa del volumen de control? Solamente sabiendo la masa inicial. Exactamente, exactamente. Cambió en 10 y se puede saber. Ahora, sabiendo solamente esos datos, ¿se puede saber cuánta masa entró y cuánta masa salió? No, no se puede saber. Exacto, no se puede saber. Porque el incremento en 10 kilos de masa pudo haber dado porque o no salió nada y entraron 10, o salieron 10 pero entraron 20, o salieron 20 pero entraron 30, ¿se entiende? Entonces no me alcanza con la foto inicial y la foto final para saber cuánta masa entró y cuánta masa salió. Porque la masa de entrada y la masa de salida es algo que se junta durante un proceso, ¿no? Para saber cuánta masa entró y para saber cuánta masa salió, necesitamos conocer el proceso. No son funciones de estado, sino que dependen del proceso. De la misma forma que calor y trabajo, ¿no? Esta ecuación tiene una estructura muy parecida al primer principio que usábamos para sistemas cerrados, donde en el primer miembro teníamos la energía, que era una propiedad de estado, ¿no? Foto final, foto inicial, y sacamos la variación, y el otro lado calor y trabajo, que eran funciones del proceso. Para saber cuánto calor y cuánto trabajo intercambia el sistema en un proceso, hay que conocer el proceso. Acá lo mismo, para saber cuánta masa intercambió
el volumen de control durante el proceso, hay que conocer el proceso. ¿Se entiende por qué entonces esta masa era diferencial exacto y era una propiedad y esta otra masa no es una propiedad? ¿Se entiende que para saber esto hay que conocer el proceso? ¿Quedó claro? Creo que es el más intuitivo para verlo. Incluso el primer principio para sistemas cerrados es más abstracto, digamos, porque calor y trabajo es como que más abstracto. Acá es masa, digamos, más simple de verlo. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Excelente, excelente. Bueno, así nos quedaría haber resuelto el balance de masa para un volumen de control que tenía, bueno, que tuvo una masa entrante ME y una masa de salida MS. Después puede pasar que analizando situaciones particulares puede ser que tengan más de una masa entrante o más de una masa saliente, o que incluso alguna de las dos no la tengan, ¿no? Que sea un vaciado y que solamente tengan masa de salida, o que sea un llenado y solamente tengan masa de entrada. O incluso puede pasar que el sistema está inicialmente vacío, que no tenga masa adentro y la masa inicial sea cero, ¿no? Pero acá lo importante es entender qué significa cada cosa, ¿no? Por eso es importante los subíndices acá, porque fíjense, son 4 M's, pero son cosas distintas. Esta es la masa inicial adentro del volumen de control, la masa final del volumen de control, esto es toda la masa que entró y esto es toda la masa que salió durante el proceso. Seguimos. Cualquier cosa, por favor. Sí, adelante. ¿Eso no tendría que tener un tiempo? Sí, ¿O tendría pero que- en realidad está implícito el tiempo, digamos. No nos preocupa en este momento. Porque como nosotros estamos mirando el proceso entero, digamos, de 1 a 2, Sí. justamente lo que hicimos acá fue, de alguna manera, independizarnos del tiempo, en este paso, digamos. Ah, un punto de entrada y otro de salida. Claro, sí. Listo. Excelente, excelente. Vamos con el balance de energía. Si entendieron esto, el balance de energía van a ver que es exactamente lo mismo. Balance de energía. Bueno, teníamos la ecuación vieja conocida para ustedes, que era piola cuando el sistema operaba en régimen permanente, pero ahora hay que hacerle una modificación. De vuelta, tomándonos una pequeña licencia en la forma de escribir esto, para hacer notar que todos los términos están divididos por el tiempo. Igual eso tiene todo el sentido del mundo porque todos los términos de una ecuación tienen que tener la misma dimensión, ¿no? La misma unidad, por decirlo de otra forma. Bueno, de vuelta, volvemos a tachar los diferenciales de tiempo que aparecen en el numerador de denominador de todos los términos, y nos queda esta ecuación que es el balance de energía en forma diferencial. De vuelta, una ecuación muy intuitiva. Si hubo un incremento diferencial de energía en el volumen de control, eso fue porque hubo el resultado de todos los intercambios de energía con el medio fue positivo. Y si esto da negativo es porque el resultado de todos los intercambios con el medio fue negativo. Y acá están todas las formas en las cuales el volumen de control puede intercambiar energía con el medio. Calor, trabajo y la energía que entra con la masa y la energía que sale con la masa. Bueno, todo bastante parecido a como veníamos resolviendo el balance de energía, con una sutil diferencia, que viene en el paso siguiente. Cuando hacemos la integral de 1 a 2, este término, bueno, es la integral de 1 a 2 de una propiedad. Ustedes ya saben cómo es eso, ¿no? Si era propiedad, energía final menos energía inicial, listo. Como es propiedad, se resuelve por diferencia potencial, valor final menos valor inicial. Esta, ya no vamos al segundo miembro. En el segundo miembro son todos diferenciales inexactos, porque son todas cosas de los procesos, ¿no? O que ocurren en la frontera, que no son del sistema. Esta integral, ¿cómo va a quedar? La integral de 1 a 2 del diferencial inexacto de calor. ¿Cómo queda eso? Lucila ya sé que lo sabe, porque hoy lo contestó. Es Q directamente. Y esta, bueno, va a ser L directamente. Ahora, acá, cuando llegamos a la energía que entra o que sale con la masa, resulta que
no solamente está el diferencial de masa, sino que venimos acá con la metalpía, o la entalpía, si quieren, si no son relevantes los términos de energía cinética y energía potencial, se quedan simplemente con la entalpía. Pero esta entalpía viene de acá, digamos, de la ecuación, nunca la perdimos. ¿Y qué pasa ahora? Cuando aparece un factor en una integral. ¿Qué pregunta hay que hacerse? ¿Se acuerdan de esto? Cuando entre la integral y nuestro diferencial hay algo. Si es constante o no. Si es constante o variable. Exacto. Si tenemos la suerte de que sea constante, porque si es constante sale de la integral y listo, joya, no hay ningún problema. O si no tenemos esa suerte y es algo que está cambiando a medida que ocurre el proceso. Bueno, esa es una pregunta importantísima que hay que hacerse en este momento. Y si se mantiene constante, como vamos a ver ahora un ejemplo, o si no, lo mencionamos. ¿Puede? Sí. Si se mantiene constante, ¿no estaría en régimen permanente? No, porque para que se mantenga en régimen permanente, lo que tiene que pasar es que no puede cambiar ninguna propiedad dentro del volumen de control. Eso no pasa, porque la energía cambia dentro del volumen de control. No puede cambiar nada con el tiempo, y acá con el tiempo están cambiando cosas. Está bien. No, yo lo pensé como lo que acompañaba a la masa de entrada. Si la masa que entraba era constante, la entalpía esa iba a ser constante. Siempre que uno dice constante, tiene que decir constante respecto a qué, digamos. O qué cosa es lo constante. Mirá, el ejemplo que... Está bien. Creo que con el ejemplo de Juan y su actividad delictiva nocturna va a quedar más claro. Cuando Juan va con su garrafa y pincha el caño de la universidad para llevarse gas... Sí, para que esto queda grabado, Pico, y va a quedar en tenés YouTube. razón. Bueno, cuando es otro Juan. Claro, no soy yo, digamos. Igual te hiciste cargo. Juan. Nos conocemos ya. Cuando Juan va con su garrafa, que se la lleva, él se toma el trabajo de vaciarla, la vacía, tiene una bomba de vacío, la deja sin masa adentro, para llevarse la mayor cantidad de gas posible. Entonces va con su garrafa, pincha el caño de gas de la universidad y empieza a llenar su garrafa. Esta entalpía de entrada es la entalpía que tiene cada porción de masa que está entrando, que instantáneamente está pasando, la frontera está entrando a la garrafa de Juan. Entonces, ¿esta es la entalpía de qué cosa? ¿Del gas en dónde? O sea, la entalpía que tiene cada pedacito que entra. ¿Y cada pedacito que entra dónde estaba antes? En la línea. En la línea de gas. Exacto, entonces esta es la entalpía del gas en la línea. ¿Y a ustedes les parece que conforme va ocurriendo el proceso, conforme se le va llenando la garrafa a Juan, cambia la entalpía del gas en la línea? ¿Cambian las propiedades del gas en la línea? No cambia. Bien, uno podría haber contestado, depende. Si la garrafa de Juan no es muy grande, no cambia, porque la línea ni se entera, digamos. Entonces, no altera las condiciones de la línea. Ahora sí, si Juan viene con una chancha de esas que ven al costado de la ruta, bueno, sí, más vale, puede llegar a haber una variación. Pero, o si una fuga en un caño es muy grande, obviamente que la presión de línea va a bajar. Pero vamos a suponer que la garrafa no es muy grande, porque encima él se la tiene que llevar y saltar el alambrado para irse a la universidad, entonces no puede llevar una garrafa muy grande. Ni se entera la línea. Entonces, este valor es constante en ese caso. Entonces, si las condiciones de la línea son estables en el proceso, esto es constante. Porque esto viene de la línea. ¿Ven? Entonces ahí tenemos un ejemplo donde la entalpía de lo que entra es constante, pero el proceso es no permanente. Al principio va a entrar más frenéticamente la masa, porque la diferencia de presión es muy alta, porque la garrafa inicialmente está vacía, y después, a medida que la garrafa empieza a alcanzar la presión de la línea, bueno, entra cada vez con menos gana, digamos, el gas en la garrafa. ¿Se entiende esta cuestión? Entonces, en este caso, excelente. En este caso, la entalpía ahí saldría de la integral y nos queda masa que entró por entalpía directamente. Bueno, perdón, Fede. Sí, adelante. Entonces, en cada caso tenemos que ver
depende de cada caso, a veces la entalpía va a Exacto. variar y a veces no. Exacto. Por ejemplo, en ese caso, ahí lo que teníamos como cero iba a ser la masa de salida, porque era un llenado, porque lo único que está pasando es masa que está entrando, pero no hay masa saliendo. Bueno, si el proceso era rápido, podemos pensar también que puede ser adiabático, es decir, que nuestro volumen de control no está perdiendo ni ganando energía en forma de calor, no está transfiriendo energía en forma de calor. Trabajo, ¿qué les parece con la garrafa de Juan que está llenando? ¿Hay trabajo? Si expande en el vacío, no. No, pero así esté llena, digamos. Este es de alguna manera el trabajo que el volumen de control intercambia con el medio. Trabajo de frontera, digamos. Y el volumen de control tiene siempre la misma forma, digamos. Entonces En la no misma intercambia frontera, sí. trabajo. Entonces ahí nos quedaría solamente la variación de energía en el primer miembro y la entalpía entrada por la masa entrada. Pero bueno, ahora vamos a ver un ejemplo muy parecido. Ahora, ¿qué pasa cuando Juan llega a la casa? Contento con su garrafa llena de gas. Dice, bueno, ahora... vamos a suponer que Juan agarra y abre la garrafa. Y la ventea. Fede, Sí, adelante. si Juan cargaba el gas en una bolsita de nylon, ahí sí había trabajo, ¿no? Exacto, sí, Muy bien, muy exacto, bien. exacto, porque ahí el volumen de control aumentaba su volumen justamente empujando al medio y eso obviamente tiene que hacer un trabajo sobre el medio. Excelente. Bueno, si Juan ahora va a la casa y abre su garrafa y la ventea, acá no vamos a tener masa de entrada en ese proceso, pero sí un término que representa la masa de salida. Y esta es la entalpía con la que sale cada pedacito de masa. ¿Esa va a ser constante? Cuando Juan Esa no vaya. varía porque la presión varía. Excelente, Juanse. Esa va a ir cambiando, porque al principio la presión inicial va a ser la más alta, después la presión va a ir cayendo, y bueno, van a cambiar las propiedades termodinámicas dentro del volumen de control. Entre ellas la entalpía. La entalpía va a tener un valor máximo al principio, pero a medida que se vaya desinflando la garrafa va a ir bajando. Entonces esa no sale de la integral, o no sale tan fácilmente. Cuando pasa eso, cuando la entalpía es función de la masa, es decir, es algo que cambia en el proceso, tenemos básicamente dos alternativas. Una alternativa rigurosa, que podría ser más o menos conocer la dependencia de la entalpía respecto de la masa y resolver de alguna forma la integral. Y otra, un poco más sencilla, cuando algo cambia y no nos queremos enquilombar, ¿qué hacemos generalmente? Tomamos promedio. Exactamente, Andrés. Valor medio. Tomamos el valor promedio de la entalpía, entre la entalpía final y la entalpía inicial, y ese valor promedio lo consideramos constante y lo sacamos de la integral. ¿Tiene un error asociado a esto? Sí, desde luego, porque seguramente no es una variación lineal de la entalpía, pero bueno, es una forma sencilla de resolverlo y que para muchas aplicaciones le sobra precisión. Vamos a ver que nosotros no vamos a enquilombar tanto y vamos, en la amplia mayoría de los casos vamos a hacer eso, ¿no? Sacar un valor promedio. Después incluso puede haber otros criterios, como decir, se los comento nada más. Lo más común es tomar el promedio de la entalpía, pero otro criterio podría ser tomar el promedio de la temperatura y con esa temperatura calcular la entalpía. Hay otras formas. Pero quédense con eso, con que cuando esto cambia, se puede tomar un valor medio y sacar ese valor medio de la integral. ¿Se entiende esto? Esto es importante, ¿no? Esta integral creo que es lo único donde uno tiene que realmente ponerse a pensar qué hace, ¿no? Si es constante o no es constante, y si no es constante, bueno, tomar el valor medio. Para el valor medio tenemos que conocer el valor inicial, tenemos que conocer el estado inicial del sistema, para determinar la entalpía del primer cachito de masa, y el estado final, el estado con el que sale el último cachito de masa que se va. Y sacar el promedio. Perdón, Sí, adelante. refrescando. Entonces, en el caso de que carga la garrafa de la línea, ¿no hay el término de salida desaparece? Exactamente, Ale. Sí, ahí te quedas solamente con el de entrada. Por eso esto es una ecuación general que después uno la adapta a cada caso, ¿no? Pero sí. Exacto. Excelente, muy buena pregunta. Bueno, entonces, la forma más general que tenemos de expresar esta ecuación sería esta, ¿no? La energía final menos la energía inicial dentro del volumen de control
viene dado por todo el calor intercambiado en el proceso, que puede ser un llenado, un vaciado, menos todo el trabajo intercambiado. Esto hay que ver si hay trabajo o no. Si el sistema, a medida que se llena, se vacía, se expande, se contrae, hay trabajo, como bien lo habían planteado recién. Y después, bueno, la energía que entra acompañando a la masa que entra y la energía que sale acompañando a la masa que sale, hay que ver la integral cómo queda en cada caso, ¿no? Pero bueno, esta sería una de las formas más general por ahí de expresar el balance de energía. Bueno, si se entendió esto, lo que vamos a ver a continuación, que es el balance de entropía, va a salir como tejo, digamos, porque es hacer lo mismo. Bueno, acá en esta otra expresión lo que no se tuvo en cuenta fueron los términos de energía cinética y potencial, que en buena parte de los casos no son relevantes, ¿no? Entonces, el primer miembro, en vez de decir energía 2 menos energía 1, nos queda energía interna 2 menos energía interna 1. Porque acuérdense que la diferencia entre E y U es que E contempla también la energía cinética y la energía potencial. Lo mismo acá, en vez de estar la metalpía con la comilla, está sin la comilla, ¿no? No están los términos de energía cinética y potencial. Pero de estarlos, ya saben dónde ponerlo. Bueno, cualquier cosa me dicen si hay algo no se entendió. Vamos al balance de entropía. Bueno, la expresión que ustedes ya utilizaron ampliamente para resolver los ejercicios del sistema abierto permanente. De vuelta, la jodita de mostrar que todos los términos están divididos por un diferencial de tiempo. Cancelar el diferencial de tiempo que aparece en todos los términos e integrar, ¿no? Y acá nos aparece una historia parecida a lo que nos pasaba con la entalpía y la masa de entrada, pero ahora con la entropía. Pero es exactamente lo mismo, digamos. Hay que ver si esta entropía, que es una propiedad, si es constante con la masa que entra o si cambia. Lo mismo, ¿no? Si era un llenado de una línea de flujo estable, va a ser constante porque la línea ni se entera. Y si es un vaciado, por ejemplo, donde la garrafa se va desinflando a medida que ocurre el proceso, sí, va a cambiar y bueno, ahí pueden tomar un valor promedio. Si resolvemos la integral teniendo eso presente, bueno, estas no quedan resueltas justamente porque cada caso va a ser particular, ¿no? Puede ser constante como no, entonces lo dejamos así. Y esta sería la expresión más general del balance de entropía. Acá, bueno, las integrales de este estilo ustedes ya la vieron, es igual a la que aparecía en el balance de energía para el sistema cerrado, es la misma. Nada más que ahí aparecía solamente el SG, ahora aparece la entropía que acompaña a la masa de entrada y la entropía que acompaña a la masa de salida. Pero más o menos ven cómo quedan las ecuaciones. Son medias híbridas estas ecuaciones, ¿vieron? Porque son si uno tacha justamente, miren, si usamos esta ecuación, porque también es válida, podemos usar esta ecuación para una masa de controles y para un sistema cerrado, no tenemos esto ni esto. Y nos queda el balance de entropía que usamos para el sistema cerrado. Ven que es lo mismo. Y con el de energía pasaba lo mismo. ¿Vamos bien? ¿Se entiende más o menos el procedimiento? Igual no hace falta que se sepan esto, ¿no? Ustedes recordando las expresiones desarrolladas ya está, pero vean que no es muy complicado lo que hay detrás. Y llegamos, bueno, a estas ecuaciones que son medios híbridas, ¿no? Yo creo que la mejor forma de entenderlo, esto es con algún ejemplo práctico. Estaba mirando la hora, creo que venimos bien. Arrancamos y ven. Rápidamente vamos a plantear una situación. No, bueno, tenemos acá, antes de plantear la situación, me había olvidado las expresiones finales que llegamos del balance de masa, del balance de energía y del balance de entropía. Simplemente para verlas de vuelta, ¿no? Pero fíjense que son muy parecidas a los balances de energía y de entropía, a los que usamos para sistemas cerrados, pero ahora aparecen estos nuevos términos, ¿no? Términos para la masa. O sea, si uno tacha esto, es el balance de energía que teníamos para el sistema cerrado, y lo mismo acá con el de entropía, como habíamos visto. Y ahora sí, un pequeño ejemplo.
Bueno, hacemos Pico, el ¿puedo comentar ejemplo. una cosa antes? Sí, Juan, adelante. Desde Que luego. vos ya lo dijiste, ¿no? Pero no, si volvés a la diapo anterior, Sí, ahí que volvemos. por ahí lo que hace un poco de ruido en estas ecuaciones en general, las primeras veces que las ven, es que, por ejemplo, si uno mira el balance de energía, fíjense que Fede ya lo dijo, ¿no? Del lado izquierdo de la ecuación ustedes tienen una variación de energía interna y del otro lado tienen entalpía. Entonces es justamente lo que Fede dice, que es como un híbrido. Y sí, justamente es eso, y nos pasa que vienen a preguntarnos y dicen, che, pero yo acá tengo entalpía y energía interna en la misma ecuación, esto puede ser que no esté bien. No, sí, está bien porque uno está viendo la masa que está dentro de su volumen de control, digamos, o en su sistema, y otro lo que ingresa y lo que sale, ¿sí? O sea, en la que ingresa y en la que sale va a tener que contemplarse el trabajo de flujo, y en las otras no, porque ya forma parte del sistema, digamos. ¿Les cierra eso? Tampoco que tiene que cerrarles ahora, como dice Pico. Cuando hagan los ejercicios por ahí les va a quedar un poco más claro. Sí, sí. Pero Esto más que acuérdense masticarlo hay que que rumiarlo. Hay que sí, 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 masticarlo varias veces. un Pero buen rato. sí, tu comentario fue muy oportuno, Juan. Yo me había olvidado de comentarles eso y la verdad que tenés razón, es una de las cosas de las que más preguntan cuando vemos este tema. Pero vamos a hablar un poco de esto, de por qué acaba entalpía. Pero recuerden que la entalpía, como le decía Juan, cuenta dos tipos de energía, la energía interna y además cuenta el trabajo de flujo. El trabajo de flujo está presente siempre que una masa entre o salga de un sistema. Porque para entrar alguien le tuvo que pegar una patada, alguien le tuvo que hacer un trabajo de flujo, y para que salga el sistema le tuvo que pegar una patada, ¿no? Le tuvo que haber hecho un trabajo de flujo. Además de la energía interna que tiene, ¿no? Exactamente, por eso aparece la entalpía. Excelente. Perfecto, Fede, Muy gracias. bueno. A vos, Juan. Una joya. Bueno, un ejemplito rápido. Tenemos acá un enunciado muy breve. Esto está representando una línea que tiene aire. Esta a Juan no le interesa porque por el costo del aire no le interesa robar aire. Pero fíjense, tenemos aire a una determinada presión de línea, a una determinada temperatura de línea. Y bueno, tenemos acá una garrafa lista para llenarse. El enunciado nos dice, un recipiente inicialmente vacío, ahí nos están diciendo que al principio no hay masa, no hay una sola molécula acá adentro. Se conecta a una línea de flujo estable de aire. Cuando dicen el flujo estable, quiere decir eso, que independientemente de que se esté llenando o no se esté llenando la garrafa, no cambian las condiciones en la línea, no cambia la presión de línea, no cambia la temperatura de línea, no cambia nada en la línea, digamos. Es lo suficientemente robusta como para que incluso cuando se esté llenando no haya variaciones en sus propiedades. Hasta que finaliza el llenado. Bueno, esto le está diciendo la condición final. Hasta que finaliza el llenado. Como bien dijeron ustedes hace un rato, el llenado finaliza cuando se igualan las presiones. Cuando la presión dentro del volumen de control se iguala a la presión en la línea. Y lo dice, el proceso ocurre rápidamente por lo que puede considerarse adiabático. Bueno, por eso tiene el dibujo acá de la aislación, que en realidad no es aislación, sino que el proceso ocurre rápido y por eso no tiene tiempo de intercambiar calor con el medio. Bueno, vamos a tomar las ecuaciones que desarrollamos y aplicarlas para este caso. Fíjense que incluso no nos pregunta nada, pero es simplemente a la luz de las ecuaciones que desarrollamos recién, ver este caso. Bueno, nos traemos de vuelta el esquemita del enunciado, como siempre les decimos, y el esquema tiene que estar claramente identificado cuál es el sistema. Va a ser este volumen de control, que es un sistema abierto, que tiene una parte de su frontera que es permeable a la masa y que se va a llenar. Empezamos con el balance de masa, la ecuación general que desarrollamos. Bueno, ¿qué nos queda de toda esa ecuación acá? Me la van a decir ustedes, ¿no? Esa es la más general. ¿Qué queda? M2 igual ME. Exactamente, Andrés. ¿Por qué descartaste lo que descartaste? M1 porque ya estaba vacío y MS porque no está saliendo, está entrando todo. Excelente. Muy bien. ¿Todos lo vieron? Sí. ¿Todas? Sí, Fede. Profe, Sí. ¿en qué caso tendría M2 y M1, pero solo M de entrada? Bueno, ese caso sería si no está inicialmente vacío.
decir, si en el instante inicial ya hay masa dentro del volumen de control. Que van a ver que hay ejercicios de ese estilo. De hecho, la amplia mayoría de los tanques, cuando los van a llenar, tienen masa inicial, ¿no? Como cuando le echás gas al auto, que no esperás a que se quede vacío. Exacto, además no. Cuando está en la reserva, lo cargas. Claro, pero por ejemplo, cuando a vos está vacío, imagínate vos decís, se vació el tanque de gas del auto. El auto ya directamente no arranca con gas. Pero ¿está vacío el tanque en ese momento? Estrictamente vacío, decimos, ¿no? No tiene la presión No. suficiente para salir. Exacto. Ya la presión es igual a la presión exterior, entonces el gas no sale, porque la presión ya se igualó con la exterior y no sale. Lo que no quiere decir que esté vacío. Tiene masa inicial. En ese caso, M1 estaría, no lo podríamos descartar. Si analizamos el llenado de un tanque de gas natural de un auto, bueno, acá tendrían M1. Es un caso muy particular pero van a ver que lo hacemos así porque es el más elemental de todo. Después, tiempo para complicarla siempre hay. De hecho, para eso está Felicio hoy. Por suerte para ustedes, ¿no? Bueno, el balance de masas nos dice algo que es sumamente fácil de ver. Nos dice, la masa final de la garrafa es toda la masa que entró. Eso nos dice el balance de masas. Vamos con el balance de energía. Tenemos esta ecuación general, vamos a ver cómo queda acá. Bueno, díganmelo ustedes mejor. ¿Cómo queda la ecuación del balance de energía? No queda delta U es igual a la integral de la entalpía de entrada por el diferencial inexacto de la masa de entrada. Excelente, es así, Lucila. Es así, pero podemos simplificarlo un poquito más todavía. Vos nos decías que a delta de U igual a la integral, pero el delta de U. Sí, en realidad el U1 no. Solo va a ser el U2. Claro, exactamente. No va a ser el U2, porque la energía interna es una propiedad de la materia, digamos. Tiene que haber materia para que tenga energía interna, digamos. En ese caso no hay materia, ¿no? En el estado inicial. Entonces nos queda solamente el U2 de este lado. Y del otro lado, si desarrollamos un poquito más la integral, esta. Sacás la entalpía como constante. Excelente. ¿Y por qué podemos hacer eso, Juanse? Porque mantiene la misma presión que dentro de la línea, entonces no varía. Claro, en realidad porque la presión de la línea, o dicho de manera general, porque todas las propiedades de la línea no cambian con el llenado, porque la línea es estable, digamos. Que esto puede pasar como no, hay veces que un gran consumo puede desestabilizar la línea, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Ahí, bueno, el análisis sería otro. Habría que tomar una entalpía teniendo presente eso, ¿no? Pero no es el caso. Acá, en todo el llenado, no cambia nada en la línea, no cambia la presión, no cambia la temperatura, ni ninguna propiedad. No cambia el estado, digamos, de la línea. Bueno, y... Si tenés un caso, por ejemplo, de un fluido que esté impulsado por una bomba, o sea, que venga a gran velocidad, en algún caso así, por ejemplo, ahí no sería constante. Bueno, podría pasar que acá haya fluctuaciones en las propiedades, que haya variaciones periódicas, pero bueno, cuando pasa eso nos quedamos con el valor medio, digamos. Puede pasar, ¿no? Si uno pone un manómetro justo en la descarga de un compresor o una bomba, probablemente vea que la aguja hace esto, ¿no? Y que coincide cada pico de presión con la descarga, ¿no?, del equipo. Bombas de desplazamiento positivo o compresores. Cuando pasa eso, nos solemos quedar con el valor promedio, porque si bien hay oscilaciones, son oscilaciones periódicas en función en torno a un valor promedio, digamos. Eso nunca lo dijimos y es muy interesante de mencionarlo. Así que gracias. Pero sí, hay situaciones donde esto no pasa, digamos. No todo siempre es color de rosa, como en este caso que es el más sencillo. Muchas veces cambian las condiciones en la línea. Y como no hay masa que sale, no me va a quedar que
la energía interna, pero específica, va a ser igual a la entalpía de entrada. Excelente, excelente. Mirá, ahí. Fede, así no se Porque... puede dar clase. Sí, sí, sí. Qué grande. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. No. Nos hace muy bien, digamos, estén así, tan atentas y participativos. Exactamente como estaba mencionando Lucila, queda que la energía interna específica final igual a la entalpía de entrada. Acá hubo un paso en el medio que fue, como esto es U mayúscula, acá solamente quedaba U2 y la entalpía de entrada salió constante de la integral y quedó masa de entrada por entalpía. No lo que está acá, masa de entrada por entalpía. Y el U2 mayúscula lo expresamos como masa por U específica, cosa que ustedes ya manejan ampliamente. Y teniendo en cuenta el balance de masa, que nos dice que la masa final es igual a toda la masa que entró, bueno, la podemos cancelar porque valen lo mismo. Se va M2 con M de entrada. Y nos queda que la energía interna final del volumen de control es igual a la entalpía de entrada, es decir, la entalpía que tiene la masa que está entrando, la entalpía de la línea, digamos, la entalpía de lo que está entrando. ¿Qué sentido físico tiene esta expresión? ¿Qué sentido tiene? Parece una cosa rara, ¿no? Energía interna final igual a la entalpía de lo que entró. Es desafiante la pregunta, pero si alguien se anima a encontrar una explicación, adelante. Sí, porque la entalpía es la energía interna más más P por B, o el trabajo, y como no hay trabajo, por ahí, por ese lado viene, quizás. Sí, exactamente. El trabajo de flujo, exactamente. Esto en la entalpía de entrada es U de entrada más P de entrada por B de entrada. U de entrada más trabajo de flujo de entrada. Y ese trabajo de flujo que entra con la masa de entrada que existe, que es la masa de entrada que está empujando al volumen de control para meterse, ese trabajo de flujo a algún lado tiene que ir a parar. Y como no hay flujo dentro de un volumen de control de este estilo, porque la masa entra pero no sale, todo el trabajo de flujo se tiene que convertir en energía interna, porque ya no fluye. Una vez que entró se quedó quieto el fluido. Esa energía va a parar a la energía interna. Excelente. O sea, tiene sentido físico esto. Todo el trabajo de flujo se convirtió en energía interna. ¿Por qué? Porque ya la cosa no fluye. Ya una vez que entró, ese empujoncito para entrar se quedó en la energía interna. Pasa a ser energía interna. Y bueno, esto está vinculado con lo que mencionaba Juan hoy. Queda rara esta ecuación para lo que veníamos viendo. De acá en adelante no le va a parecer rara, ¿no? Pero una ecuación donde aparezca energía interna y también aparezca entalpía en la misma ecuación. Pero bueno, esto es el nexo entre los dos mundos, ¿no? Por eso pasa, ¿no? En el sí. primer término donde dice delta U, en el U1, uno por ahí se tienta en pensarlo como que es el aire en la línea del U1, y tomaría la temperatura de la línea y estaría equivocado. Exactamente. Como que se presta confusión. Sí, tenés toda la razón, porque fíjate que acá hay varios subíndices y es muy importante no pifiarle. 1 y 2 significan, podríamos haber escrito inicial y final del volumen de control, y entrada y salida de lo que instantáneamente está entrando o instantáneamente está saliendo. Y las 4 cosas son 4 cosas distintas, ¿no? Esto es lo inicial o final, pero que ya está dentro de la bolsa, que ya forma parte del sistema. Y lo otro es lo que con la E o con la S, lo que instantáneamente está entrando, lo instantáneamente está saliendo. Pero sí, excelente remarcarlo. Bueno, esto es lo que nos termina dando el balance de energía. Pero si, por ejemplo, el aire en las condiciones que se encuentra y en todos los estados del proceso, lo podemos pensar como gas ideal, ¿cómo podemos escribir esto? CB por T2 es igual a CP por TE. Excelente. CB por T2 es igual a CP por TE. Sí y solo sí, esto sí, yo no lo escribí acá y debería haberlo hecho, sí y solo sí la sustancia se comporta como gas ideal. Este paso, digamos.
Si no es un gas ideal, nos tenemos que quedar solo con esta que está en azul. Una aclaración importante, muy importante, y esto sí le tienen que prestar especial atención. Por favor, le pido que paren las antenas en este momento. Nosotros muchas veces, cuando calculamos una energía interna o una entalpía para un gas ideal, ponemos CB por T, por ejemplo, para energía interna, y usamos la T en Celsius, ¿no? Y implícitamente al hacer eso, estamos diciendo que la energía interna vale 0 cuando la temperatura es 0 Celsius, porque si uno pone CB por 0 Celsius le da 0. Implícitamente está diciendo que su estado de referencia para la energía interna es temperatura 0 grados Celsius. Ahora, cuando la energía interna vale 0, la entalpía en ese mismo estado no puede valer 0, porque no tiene sentido, porque entalpía es U más PB, y PB va a ser positivo. Entonces, entalpía siempre tiene que valer un cachito más que la energía interna. Entonces, no podemos tomar el mismo estado de referencia para la entalpía y la energía en ese caso, porque están en una misma ecuación, y no tendría sentido. Entonces, la forma de resolver eso, de subsanar esa situación, es poner acá siempre temperaturas absolutas. En ecuaciones donde aparezca energía interna y también aparezca entalpía, las entalpías específicas, las energías internas específicas, la entalpía específica, escríbanlas respectivamente como CB por T absoluta y CP por T absoluta. Eso anótenlo, por favor. Es decir, en esta ecuación, si están trabajando con gas ideal, la energía interna específica es CB por T, pero T tiene que ser absoluta, y la entalpía CP por T, pero T tiene que ser absoluta. Y ahí ya arreglamos el tema ese de la incongruencia de tener para los dos un mismo estado de referencia. Hay un montón de formas de explicar por qué tiene que ser esto de esta forma, pero bueno, para no empiojarlo, más aún que el tema ya de por sí es empiojado, recuerden solamente eso. ¿Vamos bien? Lo repetimos si no las veces que sea necesario, porque esto sí es importante. Esto es muy importante. Así que yo sugiero que si están tomando nota, anoten esas dos cosas. Que para ir de acá a acá, sí, solo sí es gas ideal, y que estas T tienen que ser absolutas. Sí, adelante. Igual las T tienen que ser absolutas por el tema de unidades, si no, no las podés relacionar. Estás multiplicando algo que está en Kelvin por algo que está en grados Celsius. Sí, pero no solamente por el tema de unidad, digamos, es más profundo el caso. Claro, pero matemáticamente no lo podés hacer tampoco. Si no, te quedaría un número claro, pero vos con pensás dos unidades de temperatura diferentes. Claro, pero dimensionalmente, un grado Celsius y un grado Kelvin tienen la misma dimensión, digamos. Cambia que una es absoluta y la otra no es absoluta. Pero desde el punto de vista dimensional, la dimensión es la misma. Perder o ganar un grado Celsius es lo mismo que perder o ganar un grado Kelvin, digamos. Sí, pero el punto de referencia es diferente. Claro, exacto, sí, exactamente. Y justamente por esas razones que no usamos la temperatura en Celsius. Porque al usar la temperatura en Celsius, implícitamente hay un estado de referencia, ¿no? Implícitamente estás usando un estado de referencia. Acá también, ¿no? Pero el estado de referencia sería absoluto, digamos. Pero sí. Ahí en el chat te hicieron una pregunta si T2 es igual a TE. Bueno, esa pregunta me la van a contestar ustedes, porque es una pregunta que siempre se la hacemos nosotros. ¿Cómo tiene que ser T2 respecto a la T entrada? Sí. Si el CP siempre es mayor que el CB. No pueden ser iguales. Nosotros en realidad, yo me olvidé porque todos los años lo hacemos distinto. Nosotros lo que hacemos es... si es incompresible, sí. No no, mostrar casi esta ecuación. Se la hago ahora, igual ya creo que conocen la respuesta, pero una pregunta que nosotros hacemos en este momento para ver si la intuición es siempre buena consejera. Le decimos, intuitivamente, ¿qué piensan ustedes? Si viene Juan con su garrafa vacía y conecta... Como es adiabático, tiene que tener la misma temperatura que la línea. Claro, pero vamos a hacer la pregunta y cada uno toma la postura. Juan conecta su garrafa, llena, espera hasta que se igualen las presiones. Cuando se igualan las presiones, termina el proceso y cierra.
La temperatura en el momento que termina el proceso, dentro del volumen de control, dentro de la garrafa, ¿es igual a la de la línea, es menor a la de la línea o es mayor a la de la línea? La temperatura final dentro del volumen de control, dentro de la garrafa. No es Yo menor opino porque se que- expande. No, es mayor porque lo comprimís. Sí, yo opino que es mayor también. ¿Alguien por el igual? Yo. Bien, bien, bien. Está claro que todo lo que estamos pensando al momento es intuitivo, ¿no? Porque ahora vamos a ver lo que dice el balance de energía, que ahí, bueno, ya de alguna manera doma la intuición, ¿no? Ahí lo que nos diga la conservación de energía es lo que ocurre. Bueno, fíjense, esto ya lo habíamos discutido recién. Si despejamos T2, resulta que si la sustancia se comporta como gas ideal, la T final en este caso va a ser Cp sobre Cv veces lo que es la T de entrada. ¿Y Cp sobre Cv qué es? ¿No es la constante K, Fede? Exactamente, es K, la constante adiabática, es K. ¿Y K para el aire cuánto vale? Pues en este caso tenemos aire. 1,4. 1,4. 1,4. Entonces, pregunta, si la temperatura de la línea es 100 grados Celsius, ¿cuánto es la temperatura final adentro de la garrafa? 140. Bien, ahí, ¿alguien piensa que es distinta? Yo. No, Acuérdense de que le es digo pico a 373 por 1,4. Claro, Exactamente. 522,2 Kelvin. Claro, nosotros hacemos esa pregunta siempre Son con malos, la única Sí, intención obvio. de que pisen el palito, porque además lo aprovechamos como oportunidad para reforzar de que acá tienen que usar siempre temperatura absoluta. Entonces, lo que aumenta un 41% no es la temperatura en Celsius, sino la temperatura absoluta. Así que tenemos que hacer 373 por 1,4 y restarle 273 para volverlo a Celsius, si quisiera, ¿no? Y nos da Profe, 200... ¿sacó el 363? Perdón, no te escuché. ¿De dónde sacó el 363? Ah, porque en realidad acá yo lo había tirado como dato. Digo, ¿qué pasa si la temperatura es 100 grados Celsius? Que es una locura igual que tengan una cañería que transporte aire a 100 grados Celsius. Podría pasar con una cañería de transporte de vapor, ¿no? Pero bueno, en el mundo, el papel todo lo resiste. Si el aire está a 100 grados Celsius, ¿cuánto vale T2 en Celsius? Y como acá esta ecuación sí o sí la tienen que usar en temperatura en Kelvin, en absoluto, primero tienen que pasar los 100 a Kelvin y ahí están los 373, ¿no? Porque son 100 más 273. Y lo ponen acá antes de entrada. ¿Se entiende? Yo no entiendo muy bien por qué hacemos el pasaje como 2 veces y como... No entiendo eso. No, en realidad no es que lo hacemos 2 veces, sino que la ecuación necesariamente funciona con temperaturas absolutas. Y el dato estaba en temperatura en Celsius. Entonces, para poder usar la ecuación, primero hay que pasarlo a Kelvin. El valor que va a devolver la ecuación va a estar en Kelvin, y si queremos el resultado en Celsius, lo tenemos que pasar a Celsius, digamos. Ah, no, pensé que había que volver a pasarlo y no entendía por qué. No, es simplemente para poder usar la ecuación, que hay que usarla siempre en Kelvin. Pero yo la pregunta que hice fue, el dato lo di en Celsius y la pregunta la hice en Celsius. Digamos. Está bien. Sí, ahora entendí. No entendía por qué iba de vuelta si no era por otra cosa. Está bien, gracias. Excelente. ¿Alguien le llama la atención el resultado? ¿Alguien dice, esto es 249 Celsius está la temperatura final? Es decir, si ustedes vienen y hacen ese experimento con todas las condiciones que nosotros pusimos, ¿no? Inicialmente cerrado, qué sé yo, ponen un termómetro dentro de la garrafa cuando el momento que termina el proceso, 249 grados marca. Cuando en la línea tienen 100 grados Celsius. Buena pregunta para hacerla en un examen final. Explique, ¿por qué? ¿Por qué la temperatura es mayor? O sea, se calienta el aire al ingresar en la garrafa. Y yo lo pensaría por el lado del choque de las moléculas, que por eso levanta la temperatura. No sé. Sí, exacto, pasa por ese lado. Pero, ¿por qué aumentó la energía interna específica? Hoy creo que Andrés Es más denso. Por la fuerza con la que entra en la garrafa. Tiene que ver con eso, sí, tiene que ver con eso.
La presión sigue siendo la misma, ¿no? Sí, sí. Pero ahí el que está haciendo aumentar la energía específica final no es ni más ni menos que el trabajo de flujo. Aunque hoy creo que Andrés lo había mencionado. ¿Qué lo dice esta ecuación? Que la energía interna final específica es igual a la entalpía específica final. ¿No? Y entalpía específica, perdón, de entrada, entalpía específica de entrada. Entalpía específica de entrada es U de entrada más P de entrada por B de entrada, más el trabajo de flujo de entrada. Energía interna de entrada más el trabajo de flujo de entrada. Pero una vez que está dentro, el trabajo de flujo no le queda otra que ir a parar a la energía interna, porque está encerrado. Y tiene que ver con lo que decía Marcelo también, ¿no? Y lo que decían ustedes, de que es básicamente que las moléculas venían moviéndose para entrar, y cuando están encerradas ya no se pueden mover, y básicamente chocan, ¿no? Pero sí, tiene que ver con eso. Exactamente. Profe, este trabajo de flujo no me influye nada en la ecuación, ¿no? O sea, no iría un trabajo en la ecuación entonces. No, justamente está dentro de la entalpía, que de hecho la entalpía nació para englobar energía interna de trabajo de flujo, no para otra cosa. Porque siempre que una masa entre o salga un volumen de control, asociado a esa masa hay una energía que es la energía interna más el trabajo de flujo, entonces alguien dijo, ¿por qué no lo agrupamos? Y le llamamos entalpía. Entonces el trabajo de flujo siempre está contemplado dentro de la entalpía. No aparece en ningún otro lado de la ecuación. No es un trabajo, digamos. No va acá en el L, no, está siempre dentro de la entalpía. Perfecto, profe. Excelente, excelente. Bueno. ¿Y está más expandido adentro de la garrafa? ¿A qué le llamás expandido? O sea, el volumen específico más grande, a mayor temperatura. A ver, pensémoslo. Porque ahí lo que tenemos es una temperatura mayor, pero Estoy siguiendo la P por B igual RT, pero R particular T. una misma presión. Claro, la misma presión, al final. Sí, el volumen específico, sí, tiene que ser menor. ¿No? Mayor. Mayor, claro, mayor, la densidad Claro. mayor. Sí, sí, porque es la misma presión, pero está más caliente, o sea, las moléculas están más separadas, digamos. Claro. Mira, yo pensé que al revés, que iba a estar más comprimido. Sí, exactamente. No sé si conocen esta cuestión, pero yo la he escuchado de personas que tienen auto AGNC, que si ustedes, por ejemplo, tienen que hacer un viaje muy largo y quieren maximizar el rango, digamos, la autonomía lo más que se pueda, una estrategia es cargar, estacionar el auto, tomarse un café, esperar un rato y después volver a cargar. Y cuando hacen eso, entra un poco más. No sé si lo han escuchado alguna vez esto. ¿Por qué pasa eso? Bueno, tiene que ver con todo esto, porque la temperatura final del tanque va a ser mayor a la de la línea en teoría, y el tanque de alguna manera va a terminar a una temperatura mayor a la temperatura ambiente. Entonces, si ustedes esperan un cacho, el tanque de gas se va a enfriar. ¿Qué va a pasar con la presión adentro cuando se enfríe estando cerrado? Va a disminuir. Baja la presión. Y si baja la presión, bueno, ahí puede entrar más gas, ¿no? Porque recuerden que el llenado termina cuando se igualan las presiones, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el balance de entropía, así liquidamos esto y ya hacemos, si quieren, después un descansito y lo dejamos a Agustín. Balance de entropía, ecuación general, y me dirán ustedes cómo termina la expresión del balance de entropía. Acá el chiste está en ver qué término se va y qué término queda. Todo lo de salida lo puedes sacar. Exactamente. Muy bien. Profe. Sí. Sí, disculpe si ya lo dijo, pero ¿puede repetir, o sea, qué serían los miembros de S minúscula y... Sí. No.
lo repetimos las veces que sea necesario, no hay problema. Esta es la entropía. Sub E es de lo que está entrando. Y lo que está entrando viene de la línea. O sea que el S sub E es la entropía específica que tiene lo que viene por acá. Cada cachito de masa que ustedes intercepten acá, que se está por meter, tiene esta entropía. Y ese símbolo multiplicado por la M de entrada sería una... Es un delta minúscula, que es un diferencial inexacto. Distinto de la D minúscula, que es un diferencial exacto. O de la diferencial jacobiano, que es para otra cosa. Hay tres tipos. Este es la delta minúscula. El diferencial inexacto. Joya. Muy buena la pregunta, porque esto está bueno que quede claro, ¿no? Todo lo que no sea propiedad, un diferencial de algo que no es propiedad, como trabajo, calor, o masa que está entrando, masa que está saliendo, siempre es delta, no D, sino delta, porque es un diferencial inexacto. Delta minúscula. Bueno, ¿alguien llegó a una expresión del balance de entropía? Acá básicamente hay que darse cuenta que hay que tachar qué queda. Te queda S2 es igual a la integral de la entropía entrante por la masa entrante más SG. Exactamente. Y vos me decís S2, S1 lo tachaste porque inicialmente está vacío, y la integral. ¿Y la integral no la podemos desarrollar un cachito más? Sí, sacar ese. Exactamente. Sacar ese adentro de la integral y queda masa entrada por esa entrada. Pero como varía la temperatura, ¿no tendría que variar también la entropía? Claro, pero ¿qué temperatura varía? La que varía es la del volumen de control. Pero el S de entrada es la entropía de lo que está entrando. Y lo que está entrando viene de la línea. Y la línea es de flujo estable. ¿Entendés? Todo lo que tiene subíndice E es de lo que está entrando. Y viene de un lugar donde nunca cambia. Claro. Es como si fuese una fuente, lo tomamos así. Sí, pero... Es una fuente de aire, si querés, por decirlo de algún modo, que está siempre a la misma presión y en las mismas condiciones. Sí. Pero no es una fuente como, digamos, un sumidero de antes, ¿sí? Bueno, excelente, Juan, se hacen toda la cuestión y agrupan un poco. Acá lo que hizo fue, se quedó solamente con S2, entonces está masa 2 S2. Acá lo que hizo, digo, como si lo hubiera hecho otra persona, ¿verdad? Como Riquelme, ¿verdad? M2 S2, y del otro lado nos queda M de entrada C de entrada, que es lo que sale de resolver esta integral, más SG. ¿Y por qué pude sacar factor común M2 acá? Son iguales por el balance de masa. Exactamente, porque M2 y ME son iguales por el balance de masa, exactamente. Y nos queda, en este caso en particular, nos queda esto como balance de entropía. La entropía generada va a ser igual a toda la masa final por la entropía final del volumen de control menos la entropía de lo que estaba entrando. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque lo que entró era algo que estaba en la línea y ahora está dentro del tacho. Pero está en una condición distinta como estaba en la línea. ¿Y cuánta entropía se generó? Bueno, esa variación de entropía que experimentó lo que estaba antes en el caño, que ahora está dentro del tacho. Y que ahora su entropía es S2, no es más S de entrada. Ahora es otro valor de entropía. Más alto. S2 es más alto. Porque como bien comentaba Andrés hoy, la temperatura es la misma, pero la presión es la misma en el estado final, pero la temperatura es mayor. Entonces necesariamente S2 es mayor a la de entrada. Además de que lo diga el segundo principio, porque el SG siempre tiene que ser positivo.
la misma presión, pero una temperatura mayor, entropía mayor. Y justamente ese cambio de entropía en toda la porción de masa que salió del caño y se metió acá, es la entropía que se generó. Fíjense que esto no hizo otra cosa. Sí, adelante. En la expresión final se podría haber puesto ME, ¿no? En vez de M2. Sí, ¿Es lo mismo? exactamente, es lo mismo. Es lo mismo. Ponemos M2 porque M2 es la que es propiedad, digamos, la que más cariño le tenemos, porque es la que ya A está en eso el volumen de iba. control, digamos. Eso Pero, iba. Sabía que eran iguales, pero quería saber si por la expresión sí, se podía. pero es lo mismo, podría haber puesto Cambiar la ME propiedad. y funcionaba igual la ecuación y todo. Pero sí, exactamente, muy bien que lo vi. Bueno, ¿alguna consulta que se les haya ocurrido o comentario que quieran hacer antes de que cortemos? ¿Puedo comentar una cosa, Fede? Sí, Otra más, perdón, porque ya interrumpí un poco. Pero solamente para que vean los rectángulos azules que quedaron ahí en la pantalla, que es como si fueran las expresiones más, o sea, lo máximo que se puede simplificar de cada uno de los balances, que son muy parecidas. Obviamente cada uno va a estar referida a la propiedad que le importa, ¿no? El balance de masa con las masas, pero queda que la masa 2 es igual que la masa de entrada. En el de energía queda que la energía interna 2 es igual a la entalpía de entrada. Son muy similares. Y en el de entropía pasa lo mismo, pero bueno, obviamente en el de entropía aparece la generada, que es un término que es distinto, digamos, y tiene que estar sí o sí. Pero a lo que voy es que está muy bueno que se acostumbren, por eso que lo vamos acostumbrando desde siempre a ir desde lo más sencillo, que por ahí es el balance de masa, hasta lo más complicado que vimos hasta ahora, que es el de entropía, porque tiene toda una lógica. Si uno hace el de masa bien y lo entiende, el de energía es un poquito más complicado, pero siguiendo la misma lógica, sale, porque es muy parecido, y en entropía pasa algo similar. ¿Sí? Por eso está bueno que se acostumbren a hacerlos en ese orden y no van a tener ningún drama. Excelente. Bueno, ¿se entendió ¿Podemos más o ver menos? Sí. otro ejemplo? ¿Podemos ver? Sí, desde luego, sí. La idea es que ahora con Agustín resuelvan uno con números, ¿no? Más Eso, de la sí. guía de Buenísimo. no permanente. Así que bueno. Fede, Sí, ¿sí? adelante. ¿Se escucha? Si Sí, yo dale. pusiera un refrigerador para la garrafa y abriera la válvula de a poquito, Sí. ¿lograría que esa entropía, la diferencia de entropía sea casi nula? Sí, en realidad sería un proceso distinto. Primero porque si estás enfriando, a medida que estás llenando, el término de entropía que acompaña el calor no se cancela. O sea que lo tenés que tener en cuenta. Ah, ¿no? claro. Lo mismo en el balance de energía, que esto te va a quedar. ¿No? Claro. Se Pero llega a sí, otra expresión final. sí. Ah. Los resultados van a ser distintos, seguro. Buena pregunta. ¿Se entendió más o menos el tema? Sí, perfecto. Excelente, gracias. Sí, Fede, se entendió. Excelente. Sí, Bueno, Fede, todo joya. gracias, voy a detener la grabación.